Face. Ok, gracias. No sé quién me colocó porque no veo de aquí hasta allá, pero muchas gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, le damos la gloria al Señor porque estamos acá otra vez, tenía ya casi más de un mes que no estaba con ustedes en los miércoles evangelísticos, miércoles en donde el Señor nos ha permitido escudriñar las escrituras. Y hoy pues queremos hablarles con respecto al padecimiento o las heridas que lleva en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el corazón, un evangelista. Si usted sabe y entiende que ha sido llamado, ha sido llamada a predicar el evangelio del reino, independientemente el ministerio que se le ha entregado de parte del Señor, usted y yo, según lo que dicen las escrituras, todos hemos sido llamados para extender el reino de Dios acá en la tierra y predicar el evangelio a través de la persona de Jesucristo. Que la gente pueda aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. Y por eso pues les invito, hoy como es una enseñanza, quiero hablar muy pausado, muy tranquila, por eso voy a comenzar a leer para no hablar muy rápido. Pero quiero que usted me acompañe, tome papel, tome su lápiz, tome su Biblia en mano y me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 9, en donde vamos a tomar un versículo clave que nos va a enseñar el por qué y el para qué tenemos o es necesario padecer sufrimiento, es necesario pasar por pruebas y que todo esto pues está en las manos del Señor. En el capítulo 9, en el versículo 15 y 16, es donde nosotros pues vamos a leer y es el texto clave de toda la enseñanza de esta noche. La Biblia dice, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense que la Biblia dice, porque yo le mostraré. El mismo Señor Jesucristo, esta es una conversación que tuvo con un discípulo llamado Ananías, en el cual Jesús necesitaba que este discípulo fuese a casa en donde el apóstol Pablo estaba padeciendo de una ceguera por motivo del encuentro que hubo camino a Damasco con Jesús. Dice la Biblia que Jesús se le presenta a Ananías después de que Pablo entra a Damasco, entra ciego, y Jesús le dice a Saulo de Tarso, entra y allá se te dirá lo que tú vas a hacer. Dice la Biblia que se le presenta a Ananías, a un discípulo que estaba por enterado de que Saulo de Tarso iba a ir a Damasco para perseguir, para meter preso a los discípulos de Jesús, aquellos que se le conocían como los del camino. Entonces, este Ananías tiene un encuentro con Jesús en donde el Señor Jesucristo le da unas instrucciones y le dice, Ananías, es necesario que vayas donde está Saulo de Tarso. Él está orando, él está viendo en visión cómo tú llegas y colocas tus manos sobre él. Cuando Jesús le habla a Ananías y él se da cuenta del personaje que iba a visitar, Ananías comienza a plantear objeciones a Jesús. Y le dice, Señor, pero este no es el mismo que estaba persiguiendo a la iglesia. Este no es el mismo hombre que buscó cartas para venir a esta ciudad, para atraparnos, para encarcelarnos, hasta para matarnos o dar el consentimiento de apedrear. Y dice las escrituras que el Señor le dice, ve, porque instrumento
útil me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, primeramente estamos viendo que somos instrumentos en las manos del Señor. Ahora, el mismo Jesús, el mismo Señor, le dice a Ananías lo que le iba a mostrar a Saulo de Tarso. Y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense que Saulo de Tarso, el camino a Damasco, él se arrepiente de lo que él iba a hacer. Recuerden que él iba con una visión. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 9, en el primer versículo, dice que Saulo de Tarso respiraba venganza y muerte en contra del camino. En ese momento no se llamaban cristianos. En contra de los del camino, aquellos que decían que Jesús era el camino, aquellos que predicaban el evangelio del reino. Saulo de Tarso se levanta, respirando venganza y muerte en contra de ellos, y entonces elabora un plan y busca pues el consentimiento de autoridades, de sacerdotes, para ir a Damasco, porque sabía que en esa ciudad había muchos discípulos del Señor Jesucristo. Y él quería apresarlos, quería maltratarlos, llevarlos a las cárceles, obligar a blasfemar en contra de Jesús. Pero en el camino se le presenta a Jesucristo. Recuerden que el mismo Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 7, había consentido la muerte de Esteban, el primer mártir, el diácono, aquel que fue llamado y seleccionado por el Espíritu Santo para atender a las viudas de los griegos. Esteban, aquel hombre en el cual que no solamente él no solamente, ¿saben?, se ocupó en atender las mesas, sino que él también sabía que tenía un llamado y era de extender el reino de los cielos. Hay gente que solamente se está ocupando en hacer un oficio en la iglesia, gente que se está ocupando en solamente hacer lo que se le mandó a hacer y no puede hacer algo más. Esteban lo habían llamado o lo habían escogido para atender las mesas de la viuda de los griegos, y él aprovechaba el momento, la situación, para hablar la palabra del Señor. Él comenzaba a hablar la palabra de una manera que dice la Biblia que la gente que estaba allí lo veía y veía su rostro como la del ángel, pero no a todos le caía bien el mensaje. No todos aceptaban el mensaje que este hombre llamado Esteban estaba diciendo mientras trabajaba. Dice la Biblia de que habían unos judíos que estaban molestos por lo que Esteban estaba diciendo, de tal manera que dijeron, vamos a apedrearlo. Y este Saulo de Tarso, que era un joven, él consintió la muerte de Esteban, un joven fariseo, consintió la muerte de Esteban, de tal manera que él guardó los mantos de los judíos que iban a matar a Esteban. Y él lo estaba consintiendo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice las Escrituras, que comenzó una persecución para la iglesia de Jesús. En el capítulo 8 comienzan los padecimientos de los apóstoles, comienza la persecución de la iglesia, de tal manera que tuvieron que dispersarse. Uno de ellos fue Felipe, no era el de los apóstoles, sino Felipe el evangelista, aquel que también fue tomado en el momento que fue seleccionado Esteban. Este Felipe también fue seleccionado y dice la Biblia que fue a Samaria. Tuvo que correr a esconderse a Samaria. Y estas persecuciones hicieron que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, respirara venganza y muerte sobre todo, en contra de todo aquel que predique el evangelio del reino. Imagínense que hoy estuviésemos nosotros a un Saulo de Tarso, aquel que el enterarse que usted predica el evangelio en una esquina, que usted predica el evangelio en un hospital, que usted predica el evangelio en la cárcel, que usted predica el evangelio en donde están los pobres, los necesitados, los menesterosos, los tristes de espíritu, y que usted se consiga con un Saulo de Tarso.
Mucha gente se consiguió con este Saulo de Tarso. Saulo perseguía a los cristianos, los metía presos y los obligaba a blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo se le presenta a Saulo de Tarso, él se convierte, él se arrepiente. Lo que no sabía era que ahora le tocaba a él padecer en el nombre de Jesucristo, de que iba a vivir e iba a pasar por momentos difíciles en su vida, que aunque él se arrepintió, el mismo Jesús le dijo: es necesario que él sepa lo que va a padecer. Es necesario que él sepa todo lo que va a padecer. Mejor comienza a padecer en el nombre poderoso de Dios. Él predica que le quiera lo que sucedía. Recordando que no se escucha, déjenme un momento, ya va. Y ahora se escucha. Recordando que el apóstol Pablo tenía una palabra de parte de Jesús y era compadecer. Él iba a tener sufrimiento. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, cuando él va a Iconio, dice la Biblia que querían nombrarlo como un Dios, querían homenajearlo, querían hacer sacrificio, pero Pablo viene y se niega a que la gente lo comenzara a idolatrar. Fíjense lo tremendo, porque la gente aplaudía al apóstol Pablo, pero allí en ese mismo versículo, en el capítulo 14, en el versículo 18 y 20, lo vamos a leer, Hechos capítulo 14, versículo 18 al 20, dice la Biblia: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense que si usted lee el capítulo 14, lo querían homenajear, lo querían idolatrar, querían ponerlo como un dios, pero después lo apedrearon. La misma gente que lo aplaudió, esa misma gente apedreó a Pablo. Y fíjense la magnitud. Usted debe imaginarse la magnitud de las heridas, la magnitud del golpe del apóstol Pablo, que tuvo que haber quedado inconsciente, porque dice la Biblia que ellos pensaban que él estaba muerto. Dice las Escrituras: le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Saben lo que es el pago de predicar el evangelio de Jesucristo? Las heridas ocasionadas, el dolor que sentía Saulo de Tarso cuando estaba siendo apedreado. ¿Saben? Soy yo de las que creo que ese día Saulo se estaba acordando
de Esteban. Cuando Saulo estaba consintiendo la muerte de Esteban, estaba siendo apedreado. Ahora le tocaba a él. Aquel que consintió la muerte de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, ahora él estaba siendo apedreado. Dice la Biblia que lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaba que estaba muerto. Ahora dice las Escrituras en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Recuerden que había una palabra en Hechos capítulo 9, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Yo le mostraré. Entonces estamos viendo que las heridas que lleva una persona que tiene que presentar o debe presentar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. Y así como Saulo de Tarso, hombres y mujeres que fueron, que padecieron en el nombre de Jesucristo. El mismo Jesús les mencionaba a los discípulos lo que era necesario que él padeciera. Usted me acompaña al Evangelio de Lucas, y después volvemos donde está Saulo, porque es que a Saulo tiene acá muchos versículos en donde nosotros vamos a ver el padecimiento de este hombre por llevar el mensaje de salvación. Pero quiero que me acompañe un momento al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 16, en donde el mismo Jesús le habla a sus discípulos, a aquellos, o les recuerda a los discípulos que iban camino a Emaús, lo que él les decía cada vez que subían al monte de los olivos, cuando fueron al monte de la transfiguración, él les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, al Hijo del Hombre lo van a crucificar, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar, van a herir al pastor, las ovejas se van a dispersar, pero es necesario, decía Jesús. Y aquí en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el versículo 26, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les pregunta a los discípulos que estaban tristes, que iban camino a Emaús, que no habían entendido que Jesús tenía que ser crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día él iba a resucitar. Jesús varias veces se lo dijo. Es más, cuando Jesús le pregunta en Mateo 16 a los discípulos, ¿quién dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces Jesús le revela que es necesario que este Cristo padeciera en manos de los gobernantes, en manos de los judíos, en manos del pueblo y en manos de los sacerdotes. Que era necesario este padecimiento y el sufrimiento de Jesucristo. Jesús se lo revela a ellos, pero ellos no lo entienden. Cuando Jesús resucita y se consigue con estos dos caminos, aún le hace esta pregunta. Es más, en el versículo 46 del mismo libro de Lucas, capítulo 24, dice la Biblia, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. ¿Sabe? Y el mismo Jesús en Mateo capítulo 10, quiero que usted me acompañe un momento a Mateo capítulo 10. El mismo Jesús también le habla a sus discípulos y le habla lo que ellos van a tener que padecer y que los iban a entregar, que iban a ser maltratados. En el versículo 16 Jesús los manda y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos.
Lo primero que Jesús dice, los voy a enviar. Es necesario que ustedes se vayan. Los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a concilio. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo a los discípulos, saben, el evangelio no es un color de rosa. Van a tener que padecer, van a tener que sufrir, le van a dejar marcas. Ustedes van a tener abandono, van a tener traición. La gente no lo va a entender. Y por no entenderlos, pues van a conseguirse con enemigos. Los van a traicionar. Unos a otros se van a entregar, se van a odiar. Dice la Biblia, guárdense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis o cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ustedes, mis discípulos, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Qué tremendo. Que ya Jesús les había hablado. Es más, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 28, Jesús dice en la palabra, vosotros, hablando a los discípulos, habéis padecido o habéis estado o se han mantenido conmigo en las pruebas. Vosotros sois los que se han quedado conmigo en las pruebas. Por lo tanto, como mi padre me asigna un reino, yo se lo voy a asignar a ustedes. O sea, los discípulos sabían el padecimiento de Jesucristo y también sabían la recompensa que ellos iban a tener por mantenerse. Por eso que dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 10, el que persevere hasta el fin. Ustedes van a tener persecución, se le va a levantar el esposo, se le van a levantar los hijos, se le van a levantar los padres, los hermanos, el jefe, pero hasta los mismos pastores se le van a levantar. Hermanos contra hermanos, dice aquí. El hermano que se está congregando con usted, que camina con usted, se le podrá levantar. O sea que es necesario estos padecimientos. Y sabe, y estos padecimientos nos van a ayudar a entender que vamos bien. Aquellas personas que están ahorita y que no han sufrido padecimiento, que no han sufrido persecución, que no han sufrido abandono, tienen que examinarse. Tienen que examinarse porque el enemigo no se queda quieto o no se va a quedar tranquilo sabiendo que hay un hombre y una mujer de Dios enfocado en establecer el reino. Si usted no está estableciendo el reino, entonces usted no tiene padecimiento. Dice la Biblia, y acompáñenme al libro de los Hechos, en el capítulo 5, donde el apóstol Pedro está predicando la palabra, y el apóstol Pedro es encarcelado en el versículo 17. Dice la Biblia, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Dice la Biblia, y echaron manos contra los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, usted conoce esa historia, una historia de película en donde lo metieron en la cárcel y un ángel del Señor los liberó y las puertas quedaron cerradas, los candados quedaron allí y la gente que cuidaba la prisión estaba en ese lugar. Y cuando lo fueron a buscar a los apóstoles no estaban, ellos estaban predicando la palabra, ellos estaban en la plaza predicando la palabra. Volvieron a tomarlos y se los llevaron otra vez delante de todos, y dice la Biblia que los azotaron. Ellos azotaron a los apóstoles. Y dice las escrituras que ellos inmediatamente en el versículo 40 del capítulo 5 del libro de los Hechos,
dice la Biblia, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Saben? Le dijeron, la libertad se la vamos a dar, pero dejen de predicar en el nombre de Jesucristo. Vuelvo y repito, si usted predica otra cosa que no sea de Jesús, usted no va a tener persecución. Usted puede estar tranquilo, pero cuando usted entiende que ha sido llamado para predicar el evangelio del reino, que ha sido llamado para extender el reino de los cielos acá en la tierra, y ha sido llamado para presentar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas, sabiendo y entendiendo que Jesús vino a salvar y no a condenar, entonces tiene persecución. Estos dos, Pedro y Juan, fueron azotados y les prohibieron hablar de Jesucristo. Y dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Qué tremendo porque es que los azotaron, los golpearon y ellos salieron gozosos. Imagínense lo que nos falta a nosotros para llegar a ese nivel de que te hieren, que tú te goces, a ese nivel de que te abandonen y tú te goces, a ese nivel de que te critican y que tú te goces, de que te golpeen y que tú te goces, de que no te tomen en cuenta pero que tú te goces. La Biblia dice que ellos fueron azotados, los intimaron y le dijeron, no prediquen más en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Fíjense lo que dice aquí, ellos se gozaron. En otras palabras, yo quiero que usted me permita que yo le explique esto. Este versículo 41 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Ellos se alegraron porque estaban sufriendo en el nombre de Jesús. Ellos se alegraron porque fueron azotados en el nombre de Jesús y que estaban padeciendo en su nombre. Dice la Biblia, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Qué tremendo que ellos, miren, si a nosotros nos hubieran dado uno de los azotes que le dieron a ellos, no nos congregamos más. No pasamos más por esa calle donde nos dieron el azote. Vamos y peleamos con Dios. Señor, si te estaba sirviendo, ¿por qué permitiste que me azotara? Si te estaba sirviendo, ¿por qué permitiste que un ateo me abofeteara? Señor, si yo te estaba sirviendo, ¿por qué cuando llegué a mi casa, a mi esposo lo conseguí molesto? La Biblia dice que ellos se gozaron por encontrarse dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Esto pasaba con los apóstoles, con los discípulos. Pasó con el mismo Jesús. Jesús tuvo que padecer. El mismo Jesús dijo, me es necesario. Pasó con Juan el Bautista. Tuvo que perder la cabeza por el evangelio. ¿Y nosotros qué? Ahora estás entendiendo por qué hay hermanos en la congregación que se levantaron en tu contra después que tú te levantaste a predicar el evangelio. O por qué se ha levantado celos, como dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, capítulo 5, que por los celos se levantaron en contra de los discípulos. Ahora tú estás entendiendo el por qué estás padeciendo, porque es necesario padecer en el nombre de Jesús. ¿Y por qué tener persecución? Si una iglesia no tiene persecución, entonces tenemos que examinarnos. Si en una iglesia no le tiran piedra, tenemos que examinarnos qué está pasando. No podemos vivir
el evangelio con flores y colores, cuando nos está diciendo las escrituras, es necesario que padezcan en el nombre de Jesucristo, porque es que la gente, la gran mayoría no te va a aceptar el mensaje de salvación, no nos va a aceptar el hablar de Jesucristo. Entonces, en Hechos, el apóstol Pablo le está diciendo al Señor, él va a saber lo que va a padecer en mi nombre. Yo les voy a mostrar lo que va a padecer en mi nombre. Si usted me acompaña un momento en 2 Corintios, en el capítulo 11, donde el apóstol Pablo hace como un resumen de lo que él padeció en el nombre de Jesús. 2 Corintios, en el capítulo 11, él hace este resumen diciendo su padecimiento. Corintios 11, 22. 2 Corintios 11, 22. Comienza Pablo preguntando, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo pregunto, de lo que ustedes, los que están allí escuchando y viendo, ¿cuántos azotes han recibido ustedes? Dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo, de los judíos 5 veces he sido azotado y cada una de los azotes han sido 40 azotes menos uno. Dice el apóstol Pablo, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo, yo he estado en peligro, he sido azotado, he sido desamparado, me han perseguido, me han abandonado. En 2 Timoteo, y quiero que me acompañen allí y vayan anotando estas clases, 2 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 14, en donde el capítulo 4 del versículo 14 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él fue abandonado. Dice la Biblia, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjense lo que dice, ¿no? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo está diciendo que todos lo habían abandonado. Todos lo habían abandonado y por esa razón le enseña a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Todos me desampararon. En el momento que yo más necesitaba de un amigo, de un hermano, del pastor, de la pastora, de mi esposo, de mis hijos, todos me desampararon. Todos me dejaron. ¿Sabes? Y las heridas de abandono marcan el corazón de un hombre. Y nos duele. Y en el versículo 17, cuando Pablo dice que todos lo abandonaron, fíjense lo que dice Pablo.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sabe? Él estaba diciendo, me abandonaron, pero el Señor estuvo ahí. Él estuvo allí para darme fuerza. Él estuvo allí para levantarme. Es más, en el versículo 18 dice que Jesús estaba ahí para librarlo de las obras malas. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense que Pablo sabía pues lo que era padecer en el nombre de Jesús. Pablo sabía lo que era tener heridas causadas por predicar el evangelio. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7 en adelante, dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Al apóstol Pablo, pues le tocó padecer en el nombre de Jesús. A los discípulos le tocó padecer en el nombre de Jesús. La iglesia le tocó las persecuciones y hoy día padecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú te puedes preguntar, ¿será que a ti tú no vas a padecer en el nombre de Jesús? ¿Será que no se van a levantar? ¿O por qué? ¿O ahora estás entendiendo el por qué se te ha levantado la qué? ¿Por qué ahora tienes temor de hablar? Porque alguien se te levantó. Porque alguien te ridicularizó. ¿Saben? El apóstol Pablo en una oportunidad estaba en el concilio y se estaba defendiendo de los fariseos porque lo acusaban, los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos lo acusaban por la manera de cómo Pablo cambió y empezó a predicar el evangelio. En vez de respirar venganza y muerte en contra de los cristianos, ahora Pablo era uno de ellos. Ahora el apóstol Pablo predicaba el mensaje de salvación y era uno del camino. Ahora el apóstol Pablo era un cristiano el cual predicaba el mensaje de Jesucristo. Y en una oportunidad, haciendo su defensa, dice la Biblia de que se levantó en Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo estaba allí y un hombre llamado Festo se levanta en medio de la conversación, en medio de la discusión que Pablo tenía y de la defensa que el apóstol Pablo estaba diciendo. Dice la Biblia que lo llamó loco. En el versículo 24 del capítulo 26 del libro de los Hechos, dice la Biblia, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y dice en las escrituras que Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Festo. Y esto me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque Festo le estaba faltando el respeto a Pablo, pero Pablo no se lo faltó a Festo. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos están hiriendo? ¿Cómo nos respondemos nosotros cuando sabemos que nos están traicionando? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nosotros estamos para ayudar a los demás y los demás no están para ayudarnos a nosotros? Que en los momentos de dificultad en nuestras vidas, estas personas que usted y yo creíamos que iban a quedar con nosotros no están. ¿Cuál es la manera de cómo respondemos nosotros? ¿Saben? Festo había engañado hasta el procónsul y le había dicho, yo no he escuchado
yo no tengo nada en contra de Pablo. No he conseguido algo que lo culpe. Pero cuando Pablo está enseñando y demostrando su inocencia, porque él lo que estaba era predicando el evangelio y hablando de la resurrección de los muertos y mostrando que Jesús es la primicia de los muertos, se levanta este efecto a decir, estás loco. Y aunque él le dice loco, Pablo lo llama excelentísimo. Pablo en ningún momento le faltó el respeto. ¿Cuál es nuestra manera de responder? Aquellas personas que cuando usted está predicando el evangelio, que cuando usted está en una plaza predicando la palabra, a usted le falta el respeto. Y aunque Saulo tenía un carácter fuerte, porque recuerden que un día a Saulo, un sacerdote lo manda a golpear en la cara, y cuando golpean a Saulo, Saulo le dice, sepulcro blanqueado, así te golpee Dios, así te haga Dios también. Le dicen, él es un sumo sacerdote, y Saulo se retracta. Dice, yo no sabía que él era sumo sacerdote, porque está escrito, no maldigas a un príncipe de tu pueblo. Entonces, Saulo cambió de una manera tremenda su estilo de vida. Pero lo que él no sabía, que aunque se arrepintió en Cristo Jesús, él iba a padecer en el nombre de Cristo. ¿Cuáles son tus heridas? ¿Qué es lo que a ti te está hiriendo? ¿Qué es lo que a ti te está causando dolor? ¿Qué es lo que a ti te está causando tristeza, aflicción? Que tú estás diciendo, Señor, pero es que mientras más te predico, más me golpean. Señor, que mientras más te sirvo, más me acusan. ¿Sabes? En la Biblia hay un pasaje, y yo se lo voy a buscar por acá, hay un pasaje en donde al apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, en donde por causa de querer matar a Pablo, los judíos hacen unos ayunos. Y estos ayunos que ellos hacen, le colocan el nombre de abstención de alimentos por maldición. Yo no sé si usted ha leído eso, pero yo quiero que usted me acompañe al capítulo 23 del libro de los Hechos, en donde vamos a ver lo que pasó con estos judíos que comenzaron a abstenerse de alimento con el fin de que Pablo fuese muerto. En el versículo 12 dice la Biblia del capítulo 23, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Estos judíos se juramentaron bajo maldición y dijeron, nos vamos a abstener de alimento, vamos a ayunar, no vamos a comer hasta no darle muerte a Pablo. Pero dice las escrituras que allí había un sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo. Y dice la Biblia que él inmediatamente se da cuenta de lo que iban a hacer con Pablo de Tarso. Recuerden en el resumen de Pablo, él decía, he sufrido persecución, angustia, muerte, aflicción, he sufrido naufragio, me azotaron, me golpearon con vara. Y en todo eso me dieron por muerto. Y en todo eso también se nombra esto, peligro de muerte. Dice la Biblia que el sobrino de Pablo fue donde estaba Pablo encarcelado y se lo dijo. Digo, ¿sabes qué? Hay unos judíos que decidieron ayunar y juramentarse en maldición hasta no verte muerto. Imagínense ustedes, ¿no?
Estos hombres creían que Dios le iba a responder a ese ayuno. Estos hombres creían que Dios le iba a dar el visto bueno a este ayuno que ellos se habían hecho para matar a Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo inmediatamente mandó al muchacho a que fuese a hablar con el jefe de la cárcel y tuvieron custodia con Saulo de Tarso. Vemos el padecimiento de este hombre que gracias al amor del evangelio que este hombre tenía, gracias al amor hacia Jesucristo, el mensaje de salvación fue a los gentiles, a todo aquel como usted y como yo, que no nacimos en Israel, que no nacimos allá. Este mensaje de salvación, este mensaje de Jesucristo llega a nosotros gracias a un hombre que pudo perseverar hasta el fin. Un hombre que pudo decir, he peleado la buena batalla. Ahora, ¿cómo quedaría el cuerpo del apóstol Pablo? Si usted me acompaña a Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 17, ya Pablo finalizando esta carta, el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Imagínense cómo estaba el cuerpo del apóstol Pablo. Cómo había sido las marcas, las heridas de este evangelista. Hombres de Dios que murieron a espada, como aparece en Hechos capítulo 12. El primer apóstol, el primero de los 12 que murió, se llamaba Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado. Dice la Biblia que Herodes lo mató a espada. Y que como eso alegró al pueblo, a los judíos, agarraron también a Pedro. Usted conoce la historia que mientras Pedro estaba encadenado allí en las cárceles, un ángel se le apareció y le dijo, ciñete el manto, ponte la sandalia, y lo sacó de allí. Lo tremendo de los padecimientos de Cristo es que Jesús está con nosotros. El apóstol Pablo dijo, todos me desampararon, todos se fueron, pero Jesús está conmigo. Jesús se quedó conmigo. Usted sabía que al apóstol Pablo también lo confundieron con un egipcio. Al apóstol Pablo lo agarraron, lo arrastraron, ¿saben? En una oportunidad lo arrastraron, lo sacaron del templo y lo arrastraron fuera del templo para matarlo. Entonces vino la guardia y quitó a Saulo de Tarso para saber el por qué lo estaban matando y lo confundieron con los egipcios, con un egipcio. Vamos a buscarlo acá en el libro de los Hechos, capítulo 21, en el versículo 37 en adelante. Hechos, capítulo 21. El apóstol Pablo, recuerden que lo arrestaron en el templo, lo arrastraron y cuando lo iban a matar, en el versículo 33, vamos a leerlo desde el versículo 33. Hechos capítulo 21, versículo 33. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Usted entiende eso? A peso, a Pablo tenían que cargarlo, llevarlo así los soldados, porque la multitud quería matarlo. Recuerden que lo habían sacado arrastrados del templo, lo golpearon todo
El tribuno se lo quita al pueblo, pregunta quién es ese y qué había hecho este para padecer esos golpes. Y dice la Biblia que lo sacaron a peso los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Lo estaban confundiendo con un judío que había, dice, que estaba en sedición, en rebeldía, y que sacó al desierto los 4,000 sicarios. ¿Cuántas veces no nos han confundido a nosotros? ¿Cuántas veces no nos han etiquetado? El apóstol Pablo dijo, no, yo no soy ese. Yo soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y dice la Biblia que cuando se lo permitió, habló en lengua hebrea. Entonces el apóstol Pablo lo confundieron con un asesino, con un judío, con un egipcio. El apóstol Pablo lo arrastraron. Al apóstol Pablo lo azotaron, lo golpearon. El apóstol Pablo sufrió persecución. Él fue perseguido y después él sufrió persecución. Fue maltratado, de tal manera fue llamado loco. Pero terminó diciendo, ya de ahora en adelante, ya no me pueden causar más molestia. Ya no me pueden causar más molestia porque ahora en mi cuerpo están las marcas del Señor Jesús. Yo no sé qué tipo de marca puedas tener tú ahorita. De que estás predicando la palabra, de que estás llevando el mensaje de salvación, de que estás sirviendo en tu congregación, de que estás cumpliendo con la asignación, con el llamado y que tú estás padeciendo. Si aquel que murió en la cruz del Calvario le tocó padecer, si aquel que no dijo nada, que no abrió su boca, nos dejó instrucciones diciendo en Mateo capítulo 10, ustedes van a padecer en mi nombre. Por esa razón, Pedro y Juan, cuando lo azotaron, ellos pudieron decir, dice la Biblia, que estaban gozosos por haber sido conseguidos dignos de padecer en el nombre de Jesucristo. El evangelio no es color de rosa. Sabemos y entendemos que el evangelio es poder de Dios. Y que aunque podamos estar nosotros padeciendo, aunque nos confundan, aunque nos maltraten, nos abandonen, aunque nos hayan dejado a un lado, aunque no valoren nuestro esfuerzo, aunque no tomen en cuenta el sacrificio que hacemos para la obra del Señor, aunque nos traicionen, el Señor está con nosotros. Que usted pueda decir, de ahora en adelante nadie me estorbe, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que ahora en adelante nadie me cause molestia. Yo me imagino al apóstol Pablo mirándose el cuerpo, mirando todo lo que padeció, todo lo que sufrió, acordándose lo que Jesús le dijo. Yo le voy a mostrar, yo te voy a mostrar lo que es padecer en mi nombre. Cuando usted y yo predicamos el evangelio del reino, extendemos el reino, alguien se nos va a levantar. Cuando usted y yo entendemos de que hemos sido llamados para
presentar a Jesús como el Señor y Salvador de la vida, siempre vamos a tener dificultades. Siempre hay alguien con una piedra en la mano para golpearnos. Siempre hay alguien para decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Siempre va a haber traición. Vamos a tener persecución. Vamos a tener abandono. Muchos no van a creer en nosotros. Muchos no van a creer en Jesús mientras usted y yo le estemos predicando. Pero así como hombres como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Esteban, como Pablo, también hay hombres y mujeres en este tiempo que también están padeciendo, pero están esperando la corona de Cristo. El que persevere, dijo Jesús, el que persevere hasta el fin será salvo. Usted pueda mirar su cuerpo, puede examinar su corazón. Hay marcas que te hacen recordar que hiciste bien predicando el evangelio del reino. Hay marcas, heridas en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, que te van a recordar cuando te levantaste a predicar el mensaje de Jesucristo. Cuando creíste en el que es digno de padecer. El mismo Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, cuando los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías y después el Cristo? Y Jesús explicándoles, les dijo de que era verdad lo que ellos estaban diciendo, pero les dijo lo que la gente hizo con Juan. Dice la Biblia en el capítulo 17 del libro de Mateo, en el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. A Juan el Bautista no solamente le cortaron la cabeza, dice la Biblia que hicieron todo lo que quisieron. Y Jesús compara el padecimiento de Juan, lo compara con su padecimiento y dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús cuando le dijo a sus discípulos, y con esto termino, en Lucas 22, 28, vosotros habéis permanecido conmigo en mi prueba, por lo tanto yo los asigno un reino, y de que ustedes estarán sentados conmigo en la mesa para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el versículo 31 dice que miró a Simón y le dijo, Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo voy a orar por ti para que tu fe en mí no falles. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos que mientras Satanás nos golpea, mientras la gente se deja usar por el enemigo, mientras nosotros estamos viviendo tiempo de desesperación, de persecución, de angustias, de lloro, de tristeza, de abandono, el Señor está con nosotros. Así que le damos las gracias al Señor. Si Silvia está por allí, para que por favor pare la grabación. Le damos la gloria al Señor por eso. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Si no, me voy a levantar yo, voy a apagar la grabación. Y pues yo necesito que usted, y nos da tiempo, usted pueda decir si alguno de ustedes tiene las marcas o las heridas de un evangelista.